verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios les sacó, mas prometió un Salvador también. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor, y cada hoja un pincel, nunca podrían describir el gran amor de Dios que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eterna, por las edades durará, inagotable raudal. Y cuando el tiempo pasará, con cada reino mundanal, y cada reino caerá, con cada trama y plan carnal, el gran amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo cantará. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eterna, por las edades durará, inagotable raudal. Muy bien, habiendo escuchado esta hermosa canción, voy a pedir a Gabriel que nos guíe en la oración de inicio de tema. Oremos. Nuestro buen Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, te has manifestado en la muerte de tu Hijo, para que tengamos seguridad en ti. Señor, en esta mañana queremos acercarnos, contemplar tu gloria, la que manifestaste en tu Hijo. Queremos, Señor, experimentar el conocerte más profundamente, tal cual tú quieres. Señor, somos pecadores, tu socorro, haznos y tenemos todo lo que necesitamos. Queremos alabar tu nombre y recibir de ti toda bendición.
En el nombre de Jesús. Amén. Bien, damos una calurosa bienvenida a todos los que están esta mañana en el grupo. Esperamos que sea de una bendición para vuestras vidas, podamos salir de esta plataforma con la convicción y la certeza en Jesús, confiando en el Salvador que tenemos. Bueno, ustedes ya conocen al pastor Saúl Roldán, ¿no? Él viene todos los sábados acompañándonos con la clase bíblica, así que otra vez le damos una cálida bienvenida. Él va a estar a cargo de nuestra clase. El pastor Saúl lo escuchamos y que Dios lo bendiga en esta exposición de su palabra. Vamos a darle micrófono, ¿no? A ver. ¿Puede prender su micrófono? A ver, vamos a ver. Ahí, sí, ahora sí. Oye, hermanos, el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Es un placer nuevamente compartir con ustedes la palabra. Hoy vamos a estar hablando de un pasaje de Juan 1:16. Ya algunos de los hermanos que están con nosotros, que es del grupo que nosotros dirigimos acá en Queens, ha escuchado unos 2 jueves atrás, creo que fue, este tema, así que van a poder profundizar un poquito más en él. Como dije, el título de nuestro tema está basado en Juan 1:16, en donde se nos dice que de su plenitud tomamos todos, de gracia sobre gracia. Y el mensaje cristiano es un anuncio acerca de la plenitud de Cristo. Ese va a ser el enfoque de nuestra presentación en el día de hoy. En la Biblia se utiliza una palabra que nosotros hemos traducido como predicación. Y en el Nuevo Testamento la palabra que se utiliza, que se traduce como predicación, es el kerugma cristiano, el kerugma, ¿no? Y la palabra kerugma realmente no es predicación como nosotros la entendemos, más bien un anuncio, un mensajero que va de lugar en lugar comunicando este anuncio al cual ha sido encomendado, ¿no? Y la pregunta que nosotros tenemos hoy día acerca de este anuncio cristiano es ¿en qué consiste esta plenitud de la que tanto Juan, como vamos a estar viendo, y Pablo realmente nos habla? En términos generales, cuando nosotros hablamos de la plenitud de Cristo, es haciendo énfasis en la total suficiencia de Jesucristo. Cristo es todo suficiente para todas las áreas del existir cristiano, ¿verdad? Y del existir del hombre. Todo cuanto el hombre necesita ha sido ya suplido en la persona de Jesucristo. Algunos piensan que todo cuanto hay que decir acerca de Cristo es que Cristo murió por nosotros. Y a veces los hermanos, cuando usted les pregunta acerca de qué significa una doctrina u otra, especialmente yo hago esto mucho en la iglesia, ¿no? Y generalmente a veces la respuesta que nosotros encontramos es que Cristo murió por mí. Usted le pregunta acerca de reconciliación, Cristo murió por mí, justificación, Cristo murió por mí. Así que todo es Cristo murió por mí. Y es una verdad que es cierta, ¿no? Nadie puede negarla, es una verdad bíblica, es fundamental. Pero me parece a mí que las respuestas para cada una de estas preguntas, de qué es justificación, reconciliación, etcétera, tiene que tener más contenido. No es simplemente repetir ya una idea que hemos aprendido durante años, sino el tratar de entender todo lo que Dios nos ha revelado acerca de Jesucristo. Recuerde, cuando nosotros hablamos de Cristo, nosotros no estamos hablando de una doctrina. No es una doctrina acerca de lo que Él hizo, de cómo Él murió por nosotros. Eso es muy importante, como dije. Y usted va a ver el lugar que todo esto ocupa dentro de la predicación apostólica. Cuando nosotros hablamos de Cristo, estamos hablando de una persona. Así que nuestro libro de investigación, nuestro libro de estudio, realmente no es la Biblia. Nuestro libro de estudio es el Cristo encarnado. Es Cristo, es la persona de Jesucristo. Ahí es donde nosotros vamos a extraer todas estas verdades que nosotros hemos
descubiertos que están registradas ahora en lo que llamamos la Biblia, ¿no? Que es el testigo acerca de Jesucristo. Pero, como dije, algunos simplemente se enfocan en un aspecto, este aspecto de la persona de Jesús, de que Él murió por nosotros, y muchas veces eso es todo lo que hay que decir acerca de Jesús. Y eso usted también se da cuenta cuando se hace evangelismo, en donde el énfasis es básicamente sobre la cruz. Y muchos pues toman como versículo 1 Corintios 2:2, donde el apóstol Pablo dice, porque me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿No? De tremendo versículo, una tremenda verdad, lo que el apóstol está diciendo. Lo que muchas veces se entiende con este versículo es que Pablo dice, porque no me propuse saber otra cosa que a Jesucristo crucificado. Y Pablo realmente no está diciendo esto. Pablo está diciendo que no se propuso conocer otra cosa que no fuera la persona de Jesucristo y este crucificado. Esta idea de que Él ha sido crucificado es que el apóstol Pablo no elimina el escándalo de la cruz, sino que lo hace parte de su mensaje acerca del Mesías. Así que el enfoque de Pablo, y eso usted se da cuenta a través de todos sus escritos, es sobre la persona de Jesús, su misión y los efectos de su obra sobre la salvación del hombre. Así que todo esto está incluido dentro del mensaje o del anuncio cristiano que el apóstol Pablo nos trae. Es importante enfocarnos sobre la persona de Jesús cuando nosotros hablamos acerca de Cristo. El Cristo que los apóstoles predicaron suplía todas las necesidades del hombre, no suplía una parte solamente, sino todo lo que el hombre necesitaba. Todas las necesidades humanas habían sido suplidas en Él. ¿Y qué es lo que el hombre necesita? Bueno, él necesita ser redimido del juicio, es uno de los aspectos de las cosas que el hombre necesita, ser reconciliado con Dios, cumplir con las demandas de la ley, necesita ser justificado, él necesita ser glorificado. Todas estas cosas es apenas un resumen, ¿no?, de todo lo que el hombre necesita realmente. Ha sido suplido en Jesucristo. Cuando nosotros como iglesia confesamos que en Cristo está toda la plenitud de Dios, lo que nosotros estamos sosteniendo es que Dios nos dio en Cristo todo cuanto nosotros necesitábamos. Y ahí donde viene nuestro versículo, de Juan 1:16, donde dice de su plenitud. O de su pleroma, que es la palabra que se utiliza como plenitud, dice tomamos todos o todos recibimos de ello. Entonces yo quiero, a ver si puedo por aquí compartir la pantalla con ustedes, para ilustrar lo que estoy diciendo. Un segundito. Sí puede compartirlo porque está como coayudante. Pueden ver la pantalla, ¿no? Muy bien. La palabra plenitud o pleroma, la palabra griega es pleroma, ¿no? Esta palabrita tiene varios significados. Yo me voy a enfocar en dos que son los principales. Y la palabra puede indicar tanto el contenedor. En este caso lo hemos ilustrado con una vasija, ¿no? El contenedor. Y en ocasiones, en la antigüedad se utilizaba, por ejemplo, cuando se hablaba de barcos. Y los barcos, pues se utilizaba la palabra pleroma para nombrar el barco, porque el barco era un contenedor. Y dentro de ese contenedor había ciertas cosas. Estaba lleno de marineros, remeros, soldados. Así que la palabra pleroma se utilizaba para hablar del barco. En otras ocasiones también se utilizaba para hablar del contenido. Usted puede ver que están íntimamente relacionados uno del otro, no se pueden separar realmente estas dos ideas. Pero yo lo que quiero que ustedes vean es que la palabra pleno o plenitud enfatiza tanto en el contenedor como en el contenido, enfatiza tanto en la vasija como en lo que llena la vasija. Y en este sentido, pues, nosotros vamos a ver cómo Jesucristo realmente es estas dos cosas. A veces simplemente nosotros enfocamos a Jesucristo desde el punto de vista del contenido, en este caso los efectos de su obra, y nos olvidamos que Él es el contenedor de todas estas cosas. Es en su persona donde nosotros encontramos todas estas bendiciones que Dios nos ha dado. Y en este sentido, lo que mejor nosotros podemos utilizar para reunir estas dos ideas es la encarnación, hablar del Cristo encarnado. Y cuando Pablo habla de la cruz, Pablo está pensando que la cruz también es un contenedor, es una vasija en donde Dios ha colocado un sinnúmero de verdades.
Y usted tiene entonces que verlo de esa forma, porque de lo contrario se enfoca en un solo aspecto y lo desconecta de toda la obra de Jesucristo. Y ese es el error que muchas veces se comete. No solamente en esta doctrina, sino en otras doctrinas tenemos el mismo problema. Cuando Pablo, por ejemplo, habla de la cruz en 1 Corintios, en el capítulo 1, Pablo le llama el testimonio de Cristo. Que hablar de la cruz es hablar del testimonio de Jesucristo. Pablo también en el capítulo 2, ahí mismo en 1 Corintios, le llama el testimonio de Dios. Y este testimonio de Dios tiene que ver con Cristo y este crucificado. Así que estas son expresiones que Pablo emplea para describir la cruz como este contenedor en donde todo este propósito de Dios se hace presente. Pablo también lo llama la sabiduría de Dios en el capítulo 2, versículo 7. Y dentro de esta categoría de sabiduría, usted puede ver que Pablo otra vez convierte la palabra sabiduría en un contenedor, en donde hay una serie de elementos que se hacen presentes dentro de esa expresión, dentro de esa palabra o frase, como queramos usarla. Y también Pablo le llama el misterio de Dios. Así que estas son las formas en que el apóstol Pablo percibe lo que es la cruz. Y estoy tomando esto solamente como ejemplo, ¿no? Mi propuesta es que cada vez que usted vea un sinnúmero de palabras que la Biblia emplea, no las separe como si fueran una doctrina aislada de la otra, sino que usted pueda verlo como palabras que son utilizadas para describir la totalidad de la obra de Jesucristo. En ese sentido, cuando hablamos de la cruz, estamos hablando de una biblioteca de ideas. Podríamos decir que son palabras colectivas que encierran en sí mismas un sinnúmero de verdades. La palabra evangelio es otra palabra que es una palabra como si fuera una biblioteca de ideas, que le vamos a llamar es un contenedor. Contiene un sinnúmero de verdades dentro de ella. La palabra gracia, la palabra justicia de Dios, todas estas son palabras que son contenedores, que contienen un sinnúmero de ideas. Nuevamente, tan pronto nosotros las aislamos y hablamos de ellas sin esta conexión que encontramos en la Biblia, entonces estas ideas que estamos desarrollando nos presentan un Cristo que no es el Cristo pleno, no es el Cristo completo que la Biblia nos presenta. Vamos a ir para comenzar hablando acerca de esta plenitud. Vamos a ir a Juan capítulo 1, versículo 14. Y usted puede ver que en el contexto Juan está hablando de la encarnación, habla del verbo que se hace carne, etc. Desde el mismo principio él está hablando de cómo Dios desciende a la tierra y viene a cumplir su propósito en la redención del hombre. Y en el versículo 14 él dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No de la palabrita, lleno, otra vez. Este Cristo, que es el contenedor, viene lleno de la gracia. Viene lleno de gracia y verdad. Y yo les propongo, no vamos a poder analizarlo quizás en otro estudio, porque hemos desarrollado también esta idea. Esta palabrita lleno de gracia y verdad es una palabrita una frase, ¿no?, que en el Antiguo Testamento se empleaba para describir la fidelidad de Dios, lo que él se había propuesto hacer y cómo encontraba ahora cumplimiento. Es la fidelidad de Dios a su pacto. Y la palabra que se utiliza para describir fidelidad en el Antiguo Testamento es esta palabrita gracia, que en el hebreo es hesed, que indica precisamente el amor fiel de Dios a la promesa que ha hecho. Y en ese sentido yo creo que cuando Juan la emplea aquí, Juan nos está hablando de cómo Cristo, la persona de Jesucristo, el verbo hecho carne, es el contenedor de todo el propósito de Dios, de todo lo que Dios había establecido desde antes de la fundación del mundo, para hacer posible que los hombres finalmente alcanzaran la redención. Y ahora Juan nos está introduciendo a Jesucristo desde esta perspectiva para mostrarnos que Cristo es todo lo que Dios ha encerrado dentro de su plan para salvar al hombre. Y de ahí, después de decir que él viene lleno de gracia y verdad, en el versículo 15 nos dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Ahora, otra vez, usted puede ver cómo Juan ahora habla acerca de esta plenitud de Cristo, lo que ya había mencionado anteriormente, y dice que ahora de esa plenitud que está en él, que se ha hecho presente en él, ahora nosotros tomamos gracia sobre gracia.
Una expresión también interesante, no vamos a tocarla, pero es una expresión que nos habla acerca de esta sobreabundancia de lo que Dios ha provisto en Jesucristo. Así que usted puede ver, hasta aquí Juan asocia esta idea de la plenitud de Cristo y de cómo Él viene pleno, lleno de toda la gracia y la verdad de Dios, y llega a nosotros a través de este acto donde el verbo Dios se encarna y viene y está entre nosotros. Así que de esa forma Juan percibe esta plenitud, que a través de todo el relato luego entonces va a desarrollar con más detalle. Bien, eso es como Juan nos lo presenta en esos versículos, que fue lo que tomamos como punto de partida para nuestra presentación de hoy. Vamos a ver a Pablo. Y Pablo también nos habla de esto, un lugar donde nosotros encontramos esta idea de la plenitud, aunque a través de sus escritos la podemos también percibir, es en Colosenses. En Colosenses capítulo 1 el apóstol nos dice en el versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Otra vez, esta idea de la abundancia, de lo pleno, de todo lo que Dios se ha propuesto hacer para el hombre. Cómo Dios ha de suplir cada necesidad del ser humano. Pablo entonces nos dice que a Dios le agradó que en Jesucristo habitara toda la plenitud. De ahí nos movemos a Colosenses, capítulo 2, versículos 2 en adelante. Y de aquí vamos a coger a Colosenses. Este capítulo lo vamos a desmenuzar y va a ser con lo que vamos a terminar nuestro estudio de hoy. En Colosenses capítulo 2, versículo 2 dice Pablo, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. En otras versiones dice el misterio de Dios Padre es a saber el Cristo. Lo que es importante en este versículo para nosotros hoy es cómo Pablo llama a Jesucristo y el conocimiento de Jesucristo. Y dice todas las riquezas del pleno entendimiento con el propósito de que podamos conocer o a fin de poder conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo. Así que él habla de riquezas, habla de abundancia, habla de plenitud. La palabra pleno otra vez viene de la palabra pleroma aquí. Y es para indicar todo lo que nosotros tenemos en Cristo, que él le llama las riquezas de esto que Dios ha revelado en el misterio. Este es el misterio de Dios Padre y está identificado con Jesucristo. Es el misterio de Dios Padre por cuanto es la revelación de Dios, lo que Dios se había propuesto desde antes de crear al hombre y lo que ahora hace realidad en la persona de Jesucristo. Así que el misterio de Dios es básicamente Cristo, desde la perspectiva histórica escrito, y es misterio de Dios de la perspectiva eterna, desde la voluntad eterna de Dios, hecha historia en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Así que para Pablo, Cristo es tanto la revelación como el revelado. Las dos cosas están presentes en Cristo. Cristo es el revelador y Cristo es el revelado. Y yo, para simplificarlo un poco, lo he dividido en las porciones del Nuevo Testamento, como los evangelios hablan del revelador y las epístolas nos hablan de la revelación. Eso no quiere decir que no vamos a encontrar ambas ideas, tanto en el evangelio como en los otros, sí, pero para simplificarlo, que ustedes puedan ver el aspecto histórico de Cristo es el Cristo que viene a nosotros como profeta para revelarnos este propósito de Dios, y esta revelación entonces él la lleva a cabo a través de su vida. En las epístolas nosotros encontramos este énfasis, ya el evento histórico ha sucedido, ya Cristo ha sido glorificado en los cielos, así que el enfoque ahora está en ver esta revelación que se hizo presente en este contenedor, en Cristo, como la vasija en donde Dios colocó todas estas bendiciones. Y aquí es donde podríamos ilustrarlo de esta manera, la plenitud de Cristo. De esta plenitud nosotros tomamos todos. ¿Y qué es lo que nosotros encontramos? Yo puse una lista nada más para ilustrarlo. Nosotros encontramos, lo primero que encontramos en este Cristo es que en el verbo está presente. Y lo que encontramos ahí es toda la plenitud de Dios. No es una fracción de Dios, no es una parte de Dios. Es todo lo que es Dios está presente en el encarnado, está presente en Jesucristo. Y que cuando se nos habla de tomar de esta plenitud, es de la plenitud que está en el verbo, que es Dios.
Y en este Cristo, en donde Dios nos revela todo su propósito, las riquezas de la revelación divina, allí nosotros encontramos también el juicio. Encontramos la justicia que el hombre necesita para enfrentar la ley. Así que en Cristo, Cristo es plenitud porque Cristo suple todas estas cosas. La muerte también ha sido suplida en Jesucristo, la justificación, la reconciliación, la nueva creación, la glorificación. No hay nada que no se haga presente en la persona de Jesucristo. Por eso es que Pablo habla de las riquezas del pleno entendimiento respecto al misterio de Dios hecho realidad en Cristo. Y ahí mismo en Colosenses, en el capítulo 2 que estamos, en el versículo 3, Pablo dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Así que, mi hermano, usted puede darse cuenta, Cristo es el cofre, es el lugar, es la vasija donde Dios ha escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todo lo que usted quiere saber acerca de Dios, Dios lo ha depositado en esta vasija, lo ha depositado en Cristo. Entonces, recuerden, en la antigüedad, las personas, para preservar los pergaminos, los escritos y cosas importantes que ellos tenían, lo metían en vasija y lo enterraban en la tierra, ¿no? Así, en ese sentido, podríamos decir que todos estos tesoros Dios los enterró en Cristo, los colocó en Cristo, los preservó en Cristo. Y si usted quiere entonces conocer todos estos misterios de Dios, usted tiene que entonces penetrar en Jesucristo, convertirse en un arqueólogo, en donde usted ahora viene ¿cómo que le llaman? A excavar sobre las ruinas del Evangelio. Usted va a excavar y va a descubrir allí todo lo que es Jesucristo para usted y toda la revelación de Dios, todo lo que Dios ha revelado para usted. Nosotros necesitamos de la revelación. Nosotros tenemos preguntas y Dios tiene respuestas. Dios nos habla a nosotros. Viendo nuestras necesidades, Dios nos habla y nos está hablando y nos ha hablado siempre a través de Jesucristo. Pablo habla de esta riqueza también en Efesios capítulo 2. Pablo le llama las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para nosotros en Cristo Jesús. Ahí mismo en Efesios capítulo 3, en el versículo 8, él le llama el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Así que usted puede darse cuenta que todo este tesoro que Pablo mencionó aquí en el versículo 3 de Colosenses, que nos dice que está escondido en Cristo, él ya ha venido enseñándolo en otros lugares, diciéndolo que todas las riquezas de la revelación de Dios están presentes en Cristo. Otra vez, es la persona de Jesús el foco de atención del apóstol Pablo, y dentro del análisis de su persona, usted entonces empieza a ver el nacimiento, su muerte, su resurrección, su ascensión. Todas estas cosas son parte de esta vasija en donde Dios ha colocado toda su revelación. Así que la carne de Cristo es el contenedor de la plenitud de Dios. Y esto Pablo nos lo dice en los versículos 8 y 9, ahí mismo en Colosenses. Él nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esta es una verdad tan importante para Pablo en aquellos días como para nosotros, porque muchas veces nos dejamos llevar por diferentes tipos de filosofías y cosas que tienen muy buena apelación a nuestro entendimiento, a la razón, pero están carentes de Jesucristo. Y Pablo nos exhorta a que nosotros no seamos engañados por una predicación que puede sonar muy bonita y por maestros muy talentosos, por personas que tienen una tremenda oratoria. Todas estas cosas llenan el ojo humano, pero donde Jesucristo no está siendo predicado, todo esto se convierte en vanas filosofías que, en lugar de unirnos a Jesucristo, nos están separando de él. Y eso el apóstol Pablo les dice a la iglesia de Colosenses más adelante. En el versículo 18 entonces dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Otras palabras, porque ustedes van a seguir todas estas filosofías humanas y todos estos hombres con su elocuencia, cuando nosotros tenemos a uno que contiene toda la revelación de Dios, que contiene toda la plenitud de lo que Dios ha tenido en mente realizar. ¿Por qué? Porque en él, en su cuerpo de carne, habita toda la plenitud de la deidad. Es decir, que en Cristo usted está cerca de Dios, usted está junto a Dios.
a través de la carne de Jesucristo. Así que usted puede ver que en el versículo 9 Pablo conecta toda esta plenitud de Dios, de la deidad, la conecta con el cuerpo de Jesucristo, porque en él habita corporalmente. Así que Dios en carne es en donde usted ve la plenitud, es donde Dios cumple toda su promesa, es donde todo el propósito de Dios en cuanto a la redención se refiere, ha sido hecho realidad. Ahora, hasta aquí entonces usted puede ver cómo el apóstol Pablo habla de esta plenitud de Jesucristo en términos del misterio de Dios, en términos de la revelación, en términos de la encarnación. Todo esto usted lo puede ver, muy similar a lo que Juan hace en el capítulo 1. Vamos a hablar brevemente ahora acerca de los beneficios de la plenitud de Cristo. Y Pablo lo dice aquí en los versículos 10, en ese mismo capítulo que estamos, capítulo 2 de Colosenses. Dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Así que nos dijo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de Dios, ustedes están completos en él. Así que nuestra plenitud es uno de los beneficios. Usted es pleno porque Cristo es pleno, porque en Cristo está la plenitud y usted está conectado a él. Entonces usted tiene todo lo que Cristo tiene, todo lo que Cristo posee es suyo. Ahí es donde viene lo que Juan decía, de su plenitud tomamos todo. Si tan pronto usted está unido a Jesucristo, usted está unido a su plenitud y todo lo que él ha hecho, todo lo que él es, le pertenece también de igual manera a usted. Esa es la bendición de nosotros poder gozar de la plenitud de Jesucristo. Luego Pablo en el versículo 11 dice, ¿usted necesita circuncisión? Como el símbolo de que usted es pueblo de Dios, también usted tiene esto en Cristo. Versículo 11, en él también fuiste circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Así que aquellos, como en la época, ¿no?, necesitaban circuncisión, especialmente los gentiles. Nosotros necesitábamos circuncisión, no la habíamos practicado. Ahora el apóstol Pablo nos dice, no te preocupes, en la plenitud de Cristo Dios también ha provisto para ti de esto. Luego en el versículo 12, algo que estamos más familiarizados en la terminología de Pablo, él nos dice que nosotros necesitábamos morir y necesitábamos ser sepultados y necesitábamos resucitar, y también en la plenitud de Cristo Dios ha provisto esto. Versículo 12 dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados por medio de él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos vuestros pecados. Sí, mi hermano, usted puede ver otra vez, todo lo que usted necesita en la plenitud de Jesucristo, ya Dios lo ha provisto. Usted necesitaba morir, ya ha muerto. Usted necesitaba ser sepultado, ya usted fue sepultado. Necesitaba resucitar, ya usted resucitó en Jesucristo. Usted ha muerto al pecado, dice el apóstol Pablo en el versículo 13. Y usted también ha sido, se le ha dado vida juntamente con él. Y luego Pablo termina diciendo, usted necesitaba el perdón de los pecados. También Cristo ha provisto para usted eso. Versículo 14 nos habla no solamente de que estas cosas se nos dan, que son tan necesarias para nosotros, sino que ahora hay que eliminar también ese decreto de condenación, esa acta de condenación que estaba contra nosotros. Y el versículo 14 nos lo dice, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Así que esa nota de deuda, esa declaración de condenación que era contra nosotros, ya Cristo también en la plenitud de Cristo ha sido resuelta. Y el apóstol Pablo también nos habla de las necesidades que nosotros tenemos. Estamos viviendo en un mundo donde está lleno de espíritus y potestades que luchan contra nosotros. Pablo dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra espíritus y potestades de las tinieblas. Ahora, ¿cómo la plenitud de Cristo ha suplido también para nosotros esto? Versículo 15, Pablo dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mi hermano, esto es una tremenda verdad en medio de las luchas que nosotros tenemos y estamos luchando contra el diablo y todos sus secuaces, que nosotros podemos testificarnos a nuestra propia conciencia que en Cristo Jesús ya Cristo ha triunfado para nosotros. Y estamos luchando contra un enemigo que ha sido vencido. Y esto
la revelación bíblica en Jesucristo también ha provisto para nosotros esto. Versículo 16 dice, por tanto, como esto es así, nadie os juzgue en comidas o en bebidas o en cuantos días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que habría de venir, pero el cuerpo, la sustancia, la realidad es Jesucristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, metiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal. Bien, así que todas estas son expresiones que muestran la convicción apostólica de que Cristo es el contenedor de toda bendición, mi hermano. Necesitamos predicar un Cristo que esté completo, un Cristo que supla cada necesidad nuestra. Y esto usted puede darse cuenta que a través de todo el Nuevo Testamento viene el mismo énfasis. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Mira, ¿por qué es tan importante nosotros entender que en Cristo Dios ha colocado todo lo que responde a nuestras necesidades? ¿Por qué es tan importante? Ven, si usted lo quiere mirar desde la perspectiva, estamos viviendo en los últimos días y Cristo puede aparecer en cualquier momento. ¿Estamos nosotros preparados o no? Quizás usted pueda mirarlo de la perspectiva de su propia vida, de cómo está terminando su propia existencia en esta tierra. Entonces usted ve lo próximo de la muerte y ahora viene la pregunta, ¿estoy yo completo o no estoy completo? Bueno, el apóstol Pablo en 1 Corintios nos muestra la efectividad de saber que Cristo contiene todo lo que el ser humano necesita. Y en 1 Corintios capítulo 1, versículo 4 en adelante dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él. Bueno, las mismas ideas que nosotros hemos venido viendo a través de todos estos pasajes. Dice, fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado entre vosotros, de tal manera, y esto es lo importante, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿usted puede ver, mi hermano? Pablo nos está diciendo que Cristo es la vasija en donde Dios colocó todo lo que usted y yo necesitamos, absolutamente todo. No hay nada que Dios haya dejado para el hombre. Esa idea de que, ok, ya Cristo te dio el empujoncito muriendo en la cruz y de aquí en adelante ahora tú tienes que a través de tu vida tratar de alcanzar algo que Dios no ha suplido, está totalmente ausente en el testimonio apostólico. Cristo es todo suficiente para suplir toda necesidad del ser humano a tal punto que usted pueda tener la seguridad de que nada le falta y usted puede esperar con seguridad y certeza la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Usted puede esperar que Cristo aparezca, que venga en cualquier momento. Por eso es que el apóstol Juan en Apocalipsis, al terminar y ver todas estas cosas, ¿no?, de las luchas que hay entre las naciones y todo lo que está pasando y los sufrimientos de la iglesia, Juan termina diciendo, ven Señor Jesús. Esa es la seguridad de Juan. Ven Señor Jesús, porque Juan podía decir y esperar que Cristo apareciera y deseara que Cristo viniera. Porque Juan entendía que nada le faltaba, que todo lo que era necesario para él ya Dios lo había provisto. En las riquezas de Cristo los había provisto para nosotros y por lo tanto que venga Cristo. Esperar ansioso que Cristo aparezca porque sabemos que al tener todos estos beneficios no hay nada que pueda privarnos de nuestra compañía con el Señor y estar delante de nuestro Dios. Bien, así que podríamos continuar y ver más evidencia, pero voy a dar un último pasaje de este capítulo de 1 Corintios 1. Y en el versículo 29, el 30, dice Pablo, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Entonces, esa palabra sabiduría realmente es un contenedor de lo que sigue. En algunas traducciones, pues, es como si le pusieran 2 puntos. Sabiduría consiste en la justificación, santificación y redención. Dios ha hecho a Cristo para nosotros todas estas cosas. Nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos. Bien, en fin, mi hermano, ¿cuál es la conclusión de lo que hemos dicho? En primer lugar, la plenitud de Cristo encierra entonces en su persona todo cuanto Él posee. O sea, hablar de la plenitud de Cristo es hablar de toda su persona. Es hablar de todo lo que Él es, de todo lo que Él representa, de todo aquello que Dios ha logrado en Él.
en la persona de Jesucristo. Es una predicación que tiene el anuncio, como anuncio a Cristo, supliendo todas las necesidades del ser humano. De modo que cuando usted predica a Cristo, usted tiene que predicarlo completo, no una parte. Y se predica a Cristo completo cuando no se predica el nacimiento de Cristo, cuando no se predica de la encarnación, cuando no se predica acerca de la obediencia de Cristo sustitutiva y vicaria a favor de todos nosotros. Cuando no se predican estas cosas, usted no está predicando un Cristo completo. Cuando no se predica la cruz, usted está predicando un Cristo incompleto. Cuando no se predica la resurrección de Cristo, es un Cristo incompleto otra vez. Cuando no se predica a Cristo como profeta, a Cristo como sacerdote, al Cristo que ha ascendido al cielo, glorificado. Este evento de la ascensión de Jesucristo, nosotros muchas veces, de hecho muy poco se habla, pero muchas veces nosotros lo vemos como un simple movimiento del cielo a la tierra. Y no vemos las implicaciones sobre la persona de Jesús, de esta glorificación, de lo que le ha pasado a este Cristo que Dios ha tomado de la tierra y lo ha llevado al cielo. ¿Qué importancia tiene eso para nuestra redención? Nada de eso se ve. ¿Por qué? Porque la persona de Jesucristo no ha sido el enfoque de nuestra atención. Por eso, mi hermano, si usted quiere predicar un Cristo completo, predique todas estas cosas acerca de la persona de Jesús. Predique de esta experiencia de Cristo, no de su experiencia, de la experiencia de Jesucristo. Y usted entonces estará comunicando el querugma cristiano, el anuncio cristiano. El Señor le bendiga. Amén. Gracias, Saúl, por la exposición. Bueno, ha llegado un momento para hacer preguntas. Si alguien tiene preguntas, si me ayuda cerrando la imagen para poder ver a los hermanos. En la página donde estamos, hay para levantar la mano, ¿no? Usted puede levantar la mano, entonces le sale la foto y yo activo su micrófono, porque en estos momentos de todos está el micrófono apagado, ¿sí? Entonces, ya, ahora sí, ya tengo todo el cuadro completo. No sé si alguien quiere hacer preguntas, entonces pueda pedir este micrófono. Me imagino que si no hay preguntas todo está ok. ¿Alguien quiere hacer preguntas? Aunque sea, levante la mano físicamente si no la puede hacer ok, el hermano Milo. Vamos a activar su micrófono. Déjeme ver. A ver. Un ratito. ¿Puede prender su micrófono? ¿Sí sabe cómo prenderlo? Ahora sí, sí puede hablar, hermano. Buenos días. Parece que el volumen está apagado, su volumen del celular, porque ya está activado su micrófono, solo que no se le escucha. En todo caso, mientras el hermano va arreglando, no sé si alguna otra persona también levanta la mano para que haga la pregunta al expositor. No, hermano Milo, no le escuchamos nada. Está activado su micrófono, pero no, parece que es un problema en su celular o laptop, ¿no? ¿Alguien otro tiene alguna pregunta para el expositor de esta mañana? ¿Les quedó claro? Hay temas muy importantes que el pastor Saúl ha topado, ¿no? Muy bien, Manuel Rabasa. Vamos con Manuel. En este momento te voy a activar. Ya, Manuel. Ahora sí te escuchamos. Ok, entonces, en la figura que se presentó allí sobre la plenitud de Cristo, hay una serie de cosas. Por ejemplo, ahí habla sobre el verbo que tiene toda la plenitud de Dios. Entonces habla de juicio, habla de justificación, habla de santificación, de glorificación. Todo esto lo posee Cristo. Entonces, cuando nosotros decimos estamos completos en Cristo, lo que estamos diciendo con esto es, todo eso que posee Cristo también me pertenece a mí. Bueno, ahí está la pregunta, Pastor Saúl. Usted es el responsable de contestar. Bueno, esa es la idea, ¿no? La idea es ver que Cristo es el lugar en donde Dios hace presente su voluntad. Generalmente nosotros lo
lo apreciamos de la perspectiva nuestra. Todas estas cosas, Dios las quiere hacer presentes en mí. Y el problema es que se requieren otras cosas que nosotros no podemos aportar para que esto se haga realidad. Y solamente Jesucristo lo hizo posible. Así que la humanidad de Jesús es importante porque es el lugar en donde todo este propósito de Dios, del juicio, la justificación, la reconciliación, la glorificación, todas estas cosas, es en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo que se hacen presentes. Y por extensión, si en Él están, y por Él vivir en lugar de todos nosotros, entonces a nosotros también nos pertenece. Perfecto. ¿Alguien más quiere hacer otra pregunta? Bienvenido Orlando de paso, otra vez Orlando Gámez nos acompaña desde Chile, ¿no? Bienvenido hermano Mylon también, Dios lo bendiga. A ver, vamos a ver si logramos activar su micrófono. Ya, ahora sí, ya está otra vez prendido. ¿Cuál es su pregunta, hermano Mylon? No le escuchamos. Tiene problemas con el aparato que está utilizando, parece que lo tiene bajo el volumen. Así que se le puede escuchar. Bueno, vamos a dar entonces el chance a Javier, ¿no? Que ha levantado la mano. Bueno, es la mano de aplauso más que levantada. A ver, un ratito, Javier. Ya. Sí, no, solamente para ayudar a Milo. Me parece que puede ser que se le anule su micrófono porque tiene puestos auriculares. Ya. Si él se saca los auriculares, puede ser que el micrófono le ande. Es una posibilidad. Ok, ya, entiendo. A ver, vamos a ayudarle al hermano. Ahora sí, se puede sacar, hermano, los auriculares y a ver si sale. No, definitivamente no da. Bien, qué pena. ¿Algún otro quisiera hacer alguna pregunta más a nuestro expositor? Los hermanos del Ecuador, ¿no? Nos gustaría, últimamente más están participando las personas de afuera. Entonces, me pregunto qué pasará con los hermanos aquí en la ciudad, en la mitad del mundo. ¿Alguien puede levantar la mano si tuviese alguna pregunta o puede escribir por el chat, ¿no? A ver. Sí, claro, se puede escribir. Hermano Mylon puede escribir la pregunta en el chat si es que no puede hacerlo por medio de su micrófono, ¿no? Hay un chat donde usted puede escribir y hacernos llegar su pregunta. Bueno, ¿alguien más? Sí. Quiero hacer una declaración que quizás sea un poquito controversial, para ver si sacude un poquito la mente de ustedes. Es una predicación realmente, así que no espero que haya tantas preguntas. Pero esto tiene unas implicaciones tremendas. Por ejemplo, nosotros decimos que el centro de la predicación cristiana es la justificación por la fe. ¿Ya? Y al nosotros decir eso, estoy diciendo, no es que sea erróneo, pero pasamos de enfocarnos a la persona de Jesucristo a uno de sus beneficios. Y entonces, cuando hablamos de que la justificación por la fe es el centro, ahora entonces la pregunta que empezamos a hacernos es ¿qué yo debo hacer para ser justificado? ¿Qué es la justificación? ¿Cómo la justificación me afecta a mí? El enfoque ahora deja de ser la persona de Jesucristo para convertirse en nosotros. Yo creo que tiene su lugar, ¿no?, cuando hablamos de cómo la justificación por la fe central en la teología cristiana. Pero me parece que de una forma más correcta sería que el enfoque nuestro, el centro de nuestra predicación es la persona de Jesucristo. Cuando usted dice que es la persona de Jesucristo, entonces usted está colocando toda la revelación de Dios en Cristo, y ahora cuando usted quiere hacerse una pregunta y espera la respuesta, usted tiene que ir a la persona de Jesús en lugar de venir a nosotros. Otra forma de ilustrarlo, cuando yo me pregunto acerca de qué va a pasar al fin de los tiempos, inmediatamente la reacción es, ok, yo me voy a enfocar en qué va a pasar conmigo en el día final. ¿Cuáles son los eventos que están asociados con ese evento en donde yo estoy involucrado, ¿no? Pero si lo miramos desde el punto de vista de la persona de Jesucristo, entonces la pregunta es, ¿cómo la persona de Jesucristo experimentó esos eventos finales? Experimentó lo que se anuncia que yo voy a recibir
cómo ya Dios lo hizo presente en la vida, muerte y resurrección de Jesús. Así que esto tiene unas tremendas implicaciones para nosotros interpretar la Biblia y entenderla a plenitud de Cristo. Y sí es cierto que es una exposición, una predicación, o tipo sermón, pero tengo la curiosidad de hacerle una pregunta. Es la Adelante. siguiente. Hay un grupo en España que supedita el Evangelio solamente a la muerte de Cristo. Ellos mencionan que de acuerdo a los textos que están en Corintios, ¿no? Donde dice predicamos a Cristo y a este crucificado, cuando Pablo dice en Gálatas, lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de Cristo. Entonces este grupo supedita únicamente y no cree que el Evangelio sea otra cosa más que la cruz. Pero usted ha explicado algo diferente. ¿Puede ampliarnos el tema? Sí, como estuve expresando, ¿no? La palabra cruz, yo no creo que Pablo la está utilizando para el pedazo de madera, ni siquiera la está utilizando para las horas. ¿Cuánto tiempo Cristo estuvo en la cruz? ¿1 hora? ¿Y murió? Así que yo no creo que Pablo está hablando de eso. Pablo está hablando de todas las implicaciones que la cruz de Cristo ha traído, ¿verdad? Y en ese sentido, nosotros tenemos que entender todos los aspectos del Evangelio a la luz de esto. Es decir, la persona de Jesucristo que logró. La persona de Jesucristo solamente logró la salvación del hombre en esos minutos antes de su existencia, o abarca toda la totalidad. Como dije al principio, el apóstol Pablo dice que él se propone conocer a Cristo. Y yo creo que uno de los problemas que nosotros hemos tenido con todo esto es que el término Cristo no lo hemos entendido tampoco. Porque para nosotros se ha convertido simplemente en un sustantivo propio. Es decir, es otro nombre para Jesús de Nazaret. Pero cuando Pablo dice que quiere conocer a Cristo, lo que Pablo está diciendo es, yo quiero conocer al Mesías, yo quiero conocer todo lo que el Mesías es, toda la obra que está asociada con este Mesías. Y usted va a darse cuenta que cuando usted lo enfoca de esa perspectiva, ahora todo el Antiguo Testamento usted tiene que traerlo. Tiene que ver cómo el apóstol Pablo utiliza la palabra Cristo en relación con la iglesia, cómo el nombre Cristo es un término corporativo y no es un sustantivo para un individuo, es un sustantivo corporativo. Así que tan pronto entonces yo hablo de conocer a Cristo y luego entonces añado, y este crucificado, porque esas son las formas que el apóstol Pablo lo presenta. Pablo, como dije, Pablo no está eliminando el escándalo de la cruz, porque el Cristo que él predica, sí, ha sido crucificado por los romanos, había sido tenido como un blasfemo, pero este es el lugar en donde Dios ha hecho realidad la salvación del hombre. Así que en ese sentido yo creo que hay que volver otra vez a entender lo que significa la palabra Cristo y cómo entraña toda la historia del mundo y toda la historia de Israel, se hace presente allí. Cuando usted utiliza el nombre Cristo, usted se da cuenta, este es el siervo de Jehová, y el siervo de Jehová es un siervo obediente hasta la muerte. Así que ese es otro elemento. Otro aspecto que también es importante entender es que el concepto de muerte. El concepto de muerte, nosotros lo entendemos como dejar de existir. En la Biblia es más que eso otra vez. Un lugar donde usted puede abundar sobre esto es Deuteronomio 29, creo que es, donde están las maldiciones y bendiciones. Y es interesante el concepto, porque se asocia mucho con Isaías 53. Moisés explica que cuando un hombre está bajo el juicio de Dios, que es un juicio de muerte, este juicio viene de 3 maneras y en 3 grados diferentes. Y dice que la maldición de Dios está sobre el individuo y lo va a perseguir toda la vida, y termina diciendo hasta que perezca. Así que ese hasta que perezca es la muerte, es el punto final de una existencia bajo maldición. Lo mismo pasa con la bendición, pero es todo lo opuesto, toda la vida va a seguirlo. Así que yo creo que esos han sido los problemas que han habido cuando se interpreta o se encapsula la obra de Cristo, o se ve la obra de Cristo solamente en términos de su muerte. Y yo he dicho en otras ocasiones, si por muerte se entiende solamente el hecho de que Cristo entregó su espíritu, entonces la pregunta es, un tiempo atrás estuvimos hablando de eso, tú y yo, ¿no? La pregunta es, la Biblia dice que los muertos nada saben, que no sienten, no experimentan. Si eso es así, entonces, ¿cómo el Cristo morir
satisface, como el Cristo morir, que es dejar de ser, no sentir más dolor, no sentir más sufrimiento, se constituye en el instrumento de expiación. O a menos que entendamos que cuando Cristo dice que Él va a entregar su espíritu, es porque Él entiende que mientras Él no supla lo que el hombre necesita, Él no puede dejar de existir. Y Juan lo explica con claridad cuando dice que Jesús dice, y habiendo visto que todo estaba consumado, entregó su espíritu. Indicando con esto que lo que Pablo enseña, que Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, la muerte se constituye en el sello que Cristo coloca sobre la vida obediente que ha venido realizando y que se da, su último acto de obediencia fue en la cruz. Espero que esté un poquito más claro. Muy bien, gracias, Pastor Saúl, por la respuesta. Bien, hemos terminado nuestra primera... Había un hermano que tenía la mano ahí. No sé si quiere dar la oportunidad. Vamos a ver. ¿Quién es el hermano que tenía la mano alzada? ¿Orlando? Orlando, ¿tú tenías la mano alzada? Sí, sí. Sí, ok, entonces voy a darte audio. Un ratito. ¿Puedes prender tu micrófono? A ver, veamos cómo está esto. A ver. ¿Puedes prender tu micrófono ya o no? Pues ya te dice, solicitar. Ahora. Ahora sí, Orlando, lo has apagado. Sí puedes prender. Otra vez se apagó. A ver, déjame ayudarte. ¿Ya? ¿Puedes? Otra vez te ayudo. Ya. Orlando, ¿puedes hablar? Está apagado tu micrófono. A ver. Este es un problema de la tecnología. Ahí. Ahora sí, Orlando. Tu pantalla está al revés, ¿no? Te veo cabeza hacia abajo. Sí. Yo no sé. Muy bien. Sí. Yo no sé si se dio vuelta, qué pasó. Vamos, Parece que se... Bueno, voy a sacar la imagen para que escuchen nomás. Perdón. Voy a sacar la imagen para que puedan escuchar. Mira, yo quisiera leer el texto que dice, que habla de la plenitud de Cristo, ahí en San Juan capítulo 1, versículo 16 al 18, dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hoy en día, ¿no es cierto?, lamentablemente han salido muchos libros acerca de cómo interpretar las escrituras, y bueno, hay diferentes corrientes. Últimamente yo he escuchado como 10 libros nuevos que salieron cómo interpretar las escrituras. Ahora, en la época de Lutero existían 5 maneras de interpretar las escrituras, pero Lutero propuso una. ¿Cuál es la manera que propuso Lutero de estudiar las escrituras? Él decía que la Biblia, ¿no es cierto?, es como un pesebre que contiene a Cristo. O sea, en la Biblia, por ejemplo, cuando Jesús cita a San Juan 5:39 y le dice a los judíos, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, mas ellas son las que dan testimonio de mí. Y el 40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Allí Jesús está hablando del Antiguo Testamento porque todavía no se había escrito ni una palabra del Nuevo Testamento.
Entonces, la conclusión es, si todo el Antiguo Testamento habla de Jesús, con mayor razón el Nuevo Testamento. Entonces, a través del estudio de las Escrituras, nosotros podemos conocer a Cristo, pero no vamos a conocer a Dios leyendo las Escrituras, o estudiando las Escrituras. A Dios lo conocemos aceptando a Cristo como la revelación máxima que Dios ha hecho de sí mismo. Y esa es la plenitud que Dios espera que nosotros tomemos, que Cristo vino a revelar al Padre ante el universo. Jesús es la mayor revelación que Dios ha hecho de sí mismo. No existe ninguna revelación pasada, presente ni futura que pueda superar a la revelación que Dios ha hecho de sí mismo en la persona de Jesús. Ir más allá de Jesús es soberbia, e ir más acá de Jesús es ignorancia. Entonces, nosotros solamente podemos conocer a Dios cuando aceptamos que Cristo vino a revelar la gloria del Padre, a dar a conocer el nombre del Padre, el carácter del Padre. Entonces, podemos entender lo que dice San Juan capítulo 10, que dice, ¿no es cierto?, que estar en los brazos de Jesús es estar en brazos del Padre. Y esa es la plenitud que nosotros debemos tomar. De lo contrario, ¿no es cierto?, va a ser un poco difícil para nosotros poder, digamos, en estos tiempos finales soportar todas las situaciones que presenta la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros entendamos que, por ejemplo, los ángeles que están en la misma presencia de Dios, que contemplan la gloria de Dios, los serafines, los querubines, los millones de ángeles, ellos para saber cómo es Dios, aunque lo ven ahí sentado en el trono, en el universo, no tienen un concepto acabado de de quién es Dios. Ellos para saber cómo es Dios tienen que mirar a Cristo. Y esta es la plenitud que Dios espera que nosotros tomemos de Él. Gracias, Orlando, por tu participación y por la aclaración de esos puntos. De paso que en el griego, cuando dice que el Hijo del Hombre le ha dado a conocer, es como que dijera, Jesús ha venido a hacer exégesis de Dios. Una Amén. exégesis de Dios, ¿no? Amén. ¿Puedo dar un último pasaje, William? Sí, sí. Me parece que viene mucho al punto y muy pocas veces también lo veo citado en relación con la encarnación. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que la envié. El término aquí que se utiliza como palabra era algo muy común en aquellos días para referirse no solamente a lo que salía de la boca de Dios. El término palabra entre los judíos se personificaba. Así Amén. que en este sentido, lo que usted ve en ese pasaje es lo mismo que dice Juan. Es cómo Dios envió su palabra, que es el verbo. La palabra verbo significa palabra. La palabra desciende a cumplir el propósito con el cual Dios la envía y ya se nos está anunciando que será prosperada en aquello que la envió cuando regrese. Así que habla del descenso, habla del ascenso y habla de la victoria de esa palabra mientras descendió a la tierra para cumplir el propósito de Dios. Amén.